Rosa María pensaba que conocía su lugar en el mundo. Era una mecánica humilde, con manos manchadas de trabajo y sueños sencillos. Hasta que un encuentro casual en la carretera la puso frente a frente con una mujer que cambiaría todo. Una mujer que había estado buscando durante años, alguien exactamente como ella. Y cuando los mundos colisionaron, lo que siguió fue una lección de justicia, que nadie en esa ciudad olvidaría jamás. Esta historia real te demostrará que todos tenemos un destino esperando, y que a veces, las conexiones más poderosas, llegan cuando menos las esperamos. Antes de comenzar esta historia, si eres de las personas que cree que todos merecemos respeto, sin importar nuestro trabajo o clase social, dale like a este video ahora mismo. Y suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias reales de personas extraordinarias, que nos enseñan sobre valores, justicia y la fuerza del corazón humano. Activa la campanita, porque cada historia que subes, puede cambiar tu perspectiva de la vida. Rosa María Santos tenía 38 años, y las manos más hábiles de todo el barrio San Rafael. En su pequeño taller mecánico heredado de su padre, podía hacer cantar a cualquier motor que hubiera perdido la voz. Era viernes por la tarde, cuando sonó su teléfono. Era Sebastián, su novio desde hacía 2 años, y por el tono de su voz, Rosa supo inmediatamente que algo andaba mal. Pero lo que Rosa no sabía, es que esa llamada la llevaría directo hacia el encuentro más importante de su vida, un encuentro que cambiaría no solo su destino, sino el de una familia completa. Rosa, necesitamos hablar sobre esta noche, dijo Sebastián, con esa voz tensa que usaba cuando estaba nervioso. Mis padres, bueno, ellos son un poco tradicionales. Rosa se limpió las manos con un trapo, sintiendo como el estómago se le revolvía como cuando algo querido se rompe. ¿Tradicionales cómo? No les dije exactamente a qué te dedicas, murmuró Sebastián. Les dije que trabajas en el sector automotriz. Sebastián, soy mecánica. Es lo que hago, es lo que soy. No me da vergüenza. A mí tampoco me da vergüenza, exclamó Sebastián, pero Rosa podía escuchar la desesperación corriendo por sus venas como lágrimas que no se detienen. Es solo que, ellos vienen de otra época, donde las mujeres, bueno, no hacían este tipo de trabajo. Rosa miró sus propias manos, las uñas cortas, las pequeñas cicatrices de años trabajando con herramientas, las líneas que nunca desaparecían completamente, sin importar cuánto las lavara. Lo que Rosa no sabía, es que esas manos que tanto la avergonzaban, pronto tocarían la vida de alguien muy especial, de una forma que cambiaría todo. ¿Qué quieres que haga? ¿Sebastián? ¿Que me ponga guantes en la cena? Solo, por esta noche, ¿podrías usar ese vestido azul que te queda tan bonito? Y tal vez, si preguntan por tu trabajo, podrías decir que eres consultora automotriz o algo así. Rosa cerró los ojos, sintiendo como algo se desgarraba en su pecho como herida que no cicatriza. 2 años con Sebastián, 2 años de amor genuino. Y ahora, cuando finalmente iba a conocer a su familia, tenía que fingir ser alguien que no era. Está bien, suspiró. Por ti, lo haré. Pero mientras colgaba el teléfono, Rosa sintió una tristeza profunda instalarse en su corazón como sombras al atardecer. Si la familia de Sebastián no podía aceptar el trabajo que la había formado, ¿cómo podrían aceptarla a ella? Pero lo que vendría esa noche, sería solo el comienzo. Porque el destino ya había puesto en marcha una serie de eventos, que transformarían la humillación, en una lección que esta familia nunca olvidaría. Esa tarde, Rosa se duchó durante 40 minutos, frotándose las manos hasta que le dolieron. Se puso el vestido azul que Sebastián tanto le gustaba, se maquilló cuidadosamente y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada se veía elegante, pero también extraña. Como si estuviera disfrazada de alguien más. En pocas horas, Rosa estaría frente a frente con gente que la juzgaría sin conocerla, sin saber que estaban a punto de cometer el error más grande de sus vidas. A las 7 en punto, llegó a la casa de los Mendoza. Era una construcción imponente, con jardines perfectamente cuidados. Rosa estacionó su vieja camioneta, sintiéndose completamente fuera de lugar. Sebastián abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Llevaba un traje elegante, y su sonrisa nerviosa no logró ocultar la ansiedad que le temblaba en las manos.
Estás preciosa, le dijo, tomándola de la mano. Mis padres están emocionados de conocerte. ¿Mentira? Rosa lo supo inmediatamente. Podía sentir la tensión en el aire, como cuando una tormenta está por llegar. Ricardo Mendoza era exactamente como se lo había imaginado. Alto, distinguido, con ese tipo de postura que gritaba dinero heredado. ¿Su esposa? Esperanza, era elegante hasta en la forma de respirar, con joyas que probablemente costaban más que todo lo que Rosa había ganado en su vida. Señor y señora Mendoza, dijo Rosa, extendiendo su mano. Es un placer conocerlos. Ricardo le dio un apretón de manos breve, casi despectivo, mientras examinaba su rostro con ojos críticos. Esperanza simplemente asintió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sebastián nos ha contado que trabajas en el sector automotriz, dijo Ricardo, como si las palabras le dejaran mal sabor. ¿Exactamente qué haces? Rosa sintió la mirada suplicante de Sebastián, y las palabras preparadas se formaron en su garganta. Soy consultora especializada en sistemas mecánicos. No era exactamente mentira, pero se sintió como una traición a sí misma. El silencio que siguió fue devastador. Rosa pudo ver cómo los padres de Sebastián intercambiaban una mirada, una comunicación silenciosa que decía todo lo que necesitaba saber. No era suficiente. No para ellos. La cena fue una tortura elegante. Ricardo habló de sus inversiones. Esperanza de sus obras de caridad, y Rosa se sintió como una actriz amateur, tratando de representar un papel que no entendía, mientras por dentro se desmoronaba como castillo de arena ante las olas. Cuando finalmente se despidió, 3 horas después, sabía que había fallado el examen. La frialdad en los ojos de los Mendoza, la tensión en los hombros de Sebastián, todo le decía que no había logrado convencerlos. Esa noche, mientras se quitaba el vestido azul y se ponía su ropa de trabajo, Rosa tomó una decisión que cambiaría todo. No volvería a fingir ser alguien que no era. Lo que no sabía, es que el destino rara vez da segundas oportunidades, pero cuando las da, la justicia llega de formas que nadie puede predecir. 3 días después, cuando Rosa vio a una anciana elegante luchando con su auto descompuesto en plena carretera, no tenía idea de que estaba a punto de conocer a la mujer que cambiaría su vida para siempre. A veces el destino llega disfrazado de un simple acto de bondad. Era martes por la mañana, y Rosa conducía hacia el centro de la ciudad para recoger unas refacciones. El cielo amenazaba lluvia, y su mente todavía daba vueltas a la conversación devastadora que había tenido con Sebastián la noche anterior. Mis padres solo necesitan tiempo, había insistido Sebastián, pero Rosa había visto dudas que se extendían como sombras al atardecer. Como si por primera vez, él también se preguntara si el amor sería suficiente para superar las diferencias de clase. Pero el universo tiene formas misteriosas de poner a las personas correctas, en el lugar correcto, en el momento preciso. Fue entonces cuando la vio. Una mujer mayor, elegantemente vestida, parada junto a un Mercedes-Benz blanco que tenía el capó abierto como una boca gritando por ayuda. Incluso desde lejos, Rosa podía ver el humo que salía del motor y la expresión de completa desesperación en el rostro de la anciana. Su primer instinto fue acelerar y seguir de largo. Ya había tenido suficiente de la gente rica por una semana. Pero algo en la postura derrotada de la mujer, en la forma como miraba su teléfono móvil sin esperanza, hizo que el corazón de Rosa se contrajera como cuando algo querido se rompe. Esta es la diferencia fundamental entre las personas buenas y las personas normales. Las personas buenas no pueden evitar ayudar, incluso cuando les han hecho daño. No puedo evitarlo, murmuró para sí misma, estacionándose detrás del Mercedes. Se bajó de su camioneta y se acercó a la anciana, quien la miró con una mezcla de alivio y sorpresa que pintó esperanza en sus ojos cansados. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó Rosa, tratando de sonar lo menos amenazante posible. La mujer la miró de arriba abajo, notando los jeans gastados, la camiseta manchada de grasa, las botas de trabajo. Por un momento, Rosa esperó el rechazo familiar, la mirada de desprecio que ya conocía tan bien. Pero en lugar de eso, la anciana sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro como sol después de tormenta. Dios bendito, sí, por favor, dijo con voz temblorosa.
Se detuvo hace unos minutos y no tengo idea de qué hacer. Mi chofer está enfermo, y yo, bueno, nunca he sido muy buena con estas cosas. Rosa se acercó al motor humeante e inmediatamente identificó el problema. El olor familiar del líquido quemado, el siseo característico de una manguera reventada, todo le habló en el lenguaje que mejor conocía. Es la manguera del radiador, explicó, señalando la pieza dañada. Nada demasiado serio, pero necesita ser reparada antes de que pueda seguir conduciendo. ¿Usted sabe de autos?, preguntó la anciana, con genuina curiosidad que sonó como música después de días de desprecio. Soy mecánica, respondió Rosa, y por primera vez en días, no sintió vergüenza al decirlo. Las palabras salieron limpias, orgullosas, como cuando finalmente puedes respirar libre. ¡Qué maravilloso!, exclamó la mujer, y su entusiasmo parecía completamente auténtico. Mi difunto esposo siempre decía que los mecánicos eran los verdaderos doctores del mundo moderno. Sin ustedes, toda nuestra civilización se detendría. Rosa sintió algo cálido expandirse en su pecho como sol que derrite el hielo del corazón. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había hablado de su trabajo con respeto, incluso admiración? ¿En ese momento? Rosa no sabía que estaba hablando con la mujer que tenía el poder de cambiar su vida para siempre. La mujer que se convertiría en la madre que nunca tuvo. Tengo herramientas en mi camioneta, dijo Rosa. Y creo que tengo una manguera de repuesto que podría servir. Le va a costar un poco de tiempo, pero puedo arreglarla. No puedo pedirle que... No me está pidiendo nada, interrumpió Rosa, ya caminando hacia su vehículo. Yo me estoy ofreciendo. Durante la siguiente hora, Rosa trabajó bajo el capó del Mercedes, sintiendo la satisfacción familiar de resolver un problema. Sus manos se movían con la precisión de una cirujana, cada movimiento economizado, cada gesto el resultado de años de experiencia. La anciana, que se había presentado como Doña Carmen, se sentó en una piedra cercana y la observó trabajar con la fascinación de quien reconoce la maestría cuando la ve. ¿Hace mucho que se dedica a esto?, preguntó Doña Carmen. Toda mi vida, respondió Rosa, sin dejar de trabajar. Mi padre tenía un taller, y yo crecí ahí entre herramientas y proyectos. Él decía que yo tenía manos mágicas, que podía sentir lo que necesitaban las cosas rotas. ¿Y su padre, todavía trabaja con usted? Rosa se detuvo por un momento, sintiendo la familiar punzada de dolor que le atravesó el corazón como cuando una herida vieja se abre. Murió hace 5 años. Un ataque al corazón, mientras reparaba un auto. El taller es mío ahora. Debe haber sido un hombre extraordinario, para criar una hija tan generosa y hábil. Lo era, murmuró Rosa, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Él me enseñó que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, tiene dignidad. Que ayudar a la gente es lo más importante. Y en ese momento, algo se removió en el corazón de Carmen. Algo que había estado dormido durante 40 años de matrimonio sin hijos. Un instinto maternal que despertó al ver a esta joven trabajadora, tan valiente, tan generosa, tan sola. Sabias palabras, dijo Carmen, con una sonrisa que ahora tenía algo diferente. Algo protector. Mi esposo habría estado de acuerdo con él. Finalmente. Rosa cerró el capó del Mercedes y limpió sus manos con un trapo. Listo, anunció. Debería funcionar perfectamente ahora. Pero le recomiendo que la lleve a revisar pronto, ese motor necesita mantenimiento. Carmen encendió el auto, y el motor ronroneó suavemente como gato satisfecho. Su cara se iluminó con pura alegría que parecía quitarle años de encima. «Es usted una maga», exclamó, bajándose del auto para abrazar a Rosa. «¿Cómo puedo pagarle?» «No necesita pagarme nada», respondió Rosa, sintiéndose genuinamente feliz por primera vez en días. «Solo, cuídese en la carretera. Al menos, dígame su nombre. Quiero poder hablar de la maravillosa joven que me salvó el día». «Rosa María Santos». «Rosa María», repitió Carmen, como si estuviera grabando el nombre en su corazón con fuego. «Un nombre hermoso, para una joven hermosa. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto». Esas palabras. «Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto», no eran una esperanza casual. Para Carmen, que nunca había podido tener hijos, habían sido una promesa maternal.
Una promesa que cambiaría todo. Y definitivamente no sabía que en 24 horas, esas mismas manos que había usado para arreglar el auto de una desconocida, estarían a punto de arreglar algo mucho más importante. Su futuro y el de una familia completa. Mientras Rosa veía alejarse el Mercedes, se sintió extrañamente esperanzada. Tal vez no todos en este mundo la juzgarían por el trabajo que hacía. Tal vez había gente que podía ver más allá de las manos sucias, hasta el corazón que había debajo. No tenía forma de saber que Carmen no era una extraña cualquiera. No sabía que esa elegante anciana era la matriarca indiscutible de la alta sociedad. Ni que su encuentro había despertado en ella un instinto maternal que la convertiría en la protectora más feroz que Rosa podría haber imaginado. Pero cuando Rosa llegó a su taller esa tarde, encontró un mensaje en su contestador que la dejaría helada. Un mensaje que la llevaría directo al corazón del poder y frente a frente con una verdad que cambiaría todo. La luz roja del contestador parpadeaba insistentemente cuando Rosa entró a su oficina. 3 mensajes. El primero era de un cliente, el segundo de un proveedor, pero el tercero. El tercero cambiaría su vida para siempre. Señorita Santos, habla Carmen Vázquez de Mendoza. Nos conocimos esta mañana, cuando tuvo la bondad de arreglar mi auto. Me gustaría invitarla a almorzar mañana, para agradecerle como se merece. Si puede, por favor llámeme al. Rosa se quedó helada como cuando se para el corazón. Vázquez de Mendoza. Ese apellido, lo había escuchado antes. ¿Dónde? Y entonces lo recordó como relámpago que parte la noche. La primera noche en casa de los padres de Sebastián. Esperanza había mencionado a la señora Vázquez de Mendoza cuando hablaba de las familias más respetadas de la ciudad. La había descrito como una mujer de influencia, viuda de un empresario importante, alguien cuya opinión podía abrir o cerrar puertas en la alta sociedad como llave maestra. Y en ese momento, Rosa supo que había 2 caminos frente a ella. Huir de lo que vendría o enfrentar su destino de frente. No puede ser, murmuró, marcando el número con manos que temblaban como hojas en tormenta. La voz familiar respondió al segundo timbrazo. ¿Doña Carmen? Habla Rosa María Santos, la mecánica que... ¿Rosa María? La interrumpió la anciana, con genuina alegría que brilló a través del teléfono. ¡Qué gusto escucharla! Espero que pueda acompañarme mañana. Conozco un restaurante encantador, muy discreto, donde podemos conversar tranquilas. Doña Carmen, ¿usted es familia de los Mendoza? Una pausa larga. Luego, una risa suave que contenía secretos. Veo que ha estado investigando, dijo Carmen, con diversión en la voz. Sí, querida. Esperanza Mendoza es mi sobrina. ¿Por qué lo pregunta? El mundo de Rosa se tambaleó como cuando la tierra tiembla bajo tus pies. La mujer a quien había ayudado, la única persona en días que había tratado su trabajo con respeto, era tía de la mujer que la despreciaba. Yo, conozco a su familia, logró decir. ¡Qué pequeño es el mundo!, exclamó Carmen. Bueno, ahora tengo aún más ganas de que almorcemos juntas. Nos vemos mañana a las 12, en el restaurante La Terraza, ¿le parece bien? Rosa quiso decir que no. Quiso inventar una excusa, desaparecer, evitar lo que fuera que estuviera por venir. Pero algo en la voz cálida de Carmen, algo que sonaba a justicia esperando su momento, la detuvo. Ahí estaré, respondió. El restaurante La Terraza era intimidantemente elegante. Rosa llegó 10 minutos tarde, después de cambiar de ropa 3 veces, sintiéndose completamente fuera de lugar. Carmen ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, vestida con la elegancia natural de alguien que había nacido en ese mundo. Cuando vio a Rosa, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía contener planes secretos. «Querida», exclamó, levantándose para abrazarla. «Está preciosa. Siéntese, ya pedí vino». Pero lo que Carmen había pedido, no era solo vino. Había pedido información. Información sobre Rosa, sobre la familia de su sobrina, y lo que había descubierto había despertado en ella algo que llevaba dormido 40 años. Durante los primeros 20 minutos, hablaron de trivialidades. El clima, el tráfico, la comida exquisita.
Pero Rosa podía sentir que Carmen la estaba estudiando, evaluando, llegando a conclusiones que guardaba como cartas en una partida celestial. Finalmente, después del segundo plato, Carmen se inclinó hacia adelante. Sus ojos se volvieron intensos, maternales. Rosa María, ¿puedo hablarle con absoluta franqueza? Por supuesto. Ayer, cuando me ayudó en la carretera, no solo reparó mi auto. Me devolvió algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? La esperanza de que todavía existen jóvenes como usted, dijo Carmen, con los ojos brillantes como diamantes bajo luz. ¿Sabe que estuve casada 40 años y nunca pude tener hijos? Rosa sintió algo moverse en su pecho. Mi esposo y yo lo intentamos durante décadas. Tratamientos, doctores, oraciones, nada funcionó. Y cuando él murió hace 10 años, pensé que ya nunca conocería el amor maternal. Carmen tomó las manos de Rosa entre las suyas. Pero ayer, cuando la vi trabajar, cuando vi su bondad, su generosidad, algo despertó en mi corazón. Algo que creí que nunca sentiría. Rosa María, en 40 años de matrimonio sin hijos, nunca había sentido lo que sentí ayer cuando usted me ayudó. Era protección. Era orgullo. Era amor maternal, susurró Rosa. Exactamente. Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. Y cuando descubrí que mi propia familia había rechazado a la joven que despertó en mí estos sentimientos, bueno, digamos que una madre protege a sus hijos, aunque no los haya parido. La expresión de Carmen cambió. Se volvió más seria, más determinada, más peligrosa. Rosa María, ¿me permitiría ser la madre que usted perdió y usted ser la hija que yo nunca tuve? Doña Carmen, yo. Y como su madre del corazón, no puedo permitir que mi familia la trate así. Este domingo, durante la misa de 12 en la catedral, van a conocer a mi hija. Y van a aprender, de una vez por todas, qué significa el respeto. Rosa sintió escalofríos. No de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. ¿Qué tiene planeado? Carmen sonrió, y por primera vez. Rosa vio algo peligroso en esa sonrisa. Algo maternal y feroz. Algo que le recordó que esta anciana elegante había sido esposa del hombre más poderoso de la ciudad y había aprendido bien las lecciones del poder. Significa, hija mía, que este domingo, mi familia va a descubrir que rechazaron no solo a una mecánica cualquiera, sino a la hija adoptiva de Carmen Vázquez de Mendoza. Y cuando una madre como yo defiende a su hija, hasta los más poderosos tiemblan. Porque lo que Rosa no sabía, era que Carmen Vázquez de Mendoza no era solo la tía respetada de la familia. Era la mujer que había construido y destruido imperios sociales, y cuando ella adoptaba a alguien como hija, esa persona se convertía en intocable. Y cuando Rosa salió de ese restaurante, ya no era la mecánica rechazada por una familia rica. Era la hija protegida de la mujer más poderosa de la ciudad. Y eso lo cambiaba todo. El domingo llegó como tormenta esperada. Rosa se había pasado 3 días tratando de entender exactamente qué había planeado Carmen, pero su nueva madre del corazón había sido misteriosa como gato con ratón atrapado. Solo vístase como usted es, hija mía, había dicho cuando Rosa le preguntó qué debía ponerse. Una hija de Carmen Vázquez no necesita disfraces. Así que Rosa se puso su único vestido negro, el que usaba para ocasiones especiales, pero por primera vez en días, no se sentía disfrazada. Se sentía protegida. Respaldada. Amada. Llegó a la catedral 15 minutos antes de la misa. Las campanas repicaban en el aire matutino como campanas de justicia, y las familias elegantes de la ciudad subían lentamente las escaleras de mármol sin saber que estaban a punto de presenciar una lección histórica. Lo que ninguno de ellos sabía, es que estaban a punto de ver cómo una madre protege a su hija, y por qué nunca, jamás, se debe subestimar el poder del amor maternal. Carmen la esperaba en la entrada, radiante en un traje color perla, con una sonrisa que parecía contener la sabiduría de décadas y la ferocidad de una leona. Perfecta, hija mía, murmuró, tomando el brazo de Rosa con orgullo maternal. ¿Lista para que el mundo conozca a mi hija? Doña Carmen, ¿está segura de esto? Rosa María, cuando una madre como yo adopta una hija como usted, mueve cielo y tierra. Para protegerla.
Hoy, mi propia familia aprenderá lo que significa el respeto. Carmen la llevó directamente al banco de la familia Vázquez, en la tercera fila, justo en el centro de la catedral. Era el lugar más visible de toda la iglesia, donde toda la alta sociedad podía verlas perfectamente como reinas en su trono. Rosa sintió todas las miradas clavarse en ella cuando se sentaron. Pero esta vez, no eran miradas de juicio. Eran miradas de curiosidad, de respeto, de quién es la joven que acompaña a la señora Vázquez. Murmullos discretos se extendieron por las bancas. ¿Esa es la nueva protegida de Carmen? Si Carmen la adoptó, debe ser alguien especial. Y entonces los vio. La familia Mendoza entraba por el pasillo lateral. Sebastián entre sus padres, todos elegantes y confiados, hasta que vieron el cuadro frente a ellos. La reacción fue inmediata y devastadora. Esperanza se detuvo en seco cuando vio a Rosa sentada junto a su tía como princesa junto a reina. Su rostro palideció, luego se enrojeció, luego volvió a palidecer como cuando el mundo se tambalea bajo tus pies. Ricardo siguió su mirada y su expresión se endureció como concreto bajo sol. Pero fue Sebastián quien más le dolió ver. Sus ojos se llenaron de confusión, de pánico, de la comprensión súbita de que algo monumentalmente importante estaba sucediendo. Carmen lo saludó con una sonrisa serena, como si no hubiera nada inusual en la situación. Les hizo una seña para que se acercaran con gesto que no admitía desobediencia. ¿No tenían opción? No en público. ¿No en la catedral? No frente a toda la sociedad que los observaba como público en teatro esperando el drama. Se acercaron como condenados caminando hacia Tribunal Supremo. Y entonces, Carmen comenzó su obra maestra de justicia maternal. Esperanza, querida, dijo Carmen, con voz clara que se escuchó en varias bancas alrededor como campana de cristal. ¡Qué alegría verte! Quiero presentarte a mi hija adoptiva. Rosa María Santos. El silencio fue tan denso que se podía cortar con cuchillo de plata. La palabra hija cayó sobre la familia Mendoza como bomba nuclear. Esperanza miró a Rosa, luego a su tía, luego de vuelta a Rosa. Su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua luchando por respirar. Tía Carmen, logró susurrar finalmente. ¿Tu hija? ¿Mi hija del corazón? Carmen sonrió con orgullo feroz, con voz que se escuchó hasta la última banca. Rosa María me ayudó cuando más lo necesitaba, y en ese momento supe que Dios me había enviado la hija que esperé toda mi vida. Ayer la adopté oficialmente como mi heredera. Las palabras heredera resonaron en la catedral como campanas de juicio final. Rosa miró a Carmen con sorpresa. ¿Heredera? Carmen le guiñó un ojo. Después te explico, hija. Ricardo trató de recuperar el control como general perdiendo batalla. Señora Carmen, tal vez sería mejor si discutiéramos esto en privado. ¿Discutir qué? ¿Ricardo? Carmen se puso de pie, y toda la catedral pudo sentir su poder. ¿Discutir por qué ustedes rechazaron a mi hija? ¿Por qué juzgaron a la joven más generosa que he conocido, basándose en prejuicios que avergüenzan a nuestra fe? La misa estaba a punto de comenzar, pero toda la atención estaba en este drama familiar que se desarrollaba como obra teatral. Carmen tomó la mano de Rosa y la levantó junto a ella. Esta joven, anunció con voz que se escuchó hasta la última banca, es más noble que cualquier aristócrata, más generosa que cualquier filántropo, más trabajadora que cualquier empresario. Y si hay alguien en esta iglesia que no puede ver el tesoro que es Rosa María Santos, entonces el problema está en sus ojos, no en mi hija. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, lentamente, comenzaron los aplausos. Primero una persona, luego otra, luego toda la sección donde estaban sentadas las familias trabajadoras de la comunidad. El sonido creció, se extendió, hasta que toda la catedral resonó con el aplauso como trueno de justicia. Esperanza y Ricardo se quedaron inmóviles, con las caras rojas de vergüenza nuclear, mientras la mujer que habían despreciado recibía una ovación de pie en la casa de Dios. Presentada como hija de la mujer más poderosa de la ciudad. Pero cuando Rosa miró a Sebastián, vio algo diferente. No vergüenza, sino orgullo. Orgullo de verla respaldada, reconocida, amada como se merecía. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en días. Rosa vio amor sin condiciones.
Amor que finalmente había encontrado el valor para enfrentar a su propia familia. Pero cuando la misa terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Rosa no sabía que el padre Miguel había estado observando todo desde el altar y que tenía algo muy importante que decir, algo que revelaría la verdad completa sobre quién era realmente Rosa María Santos. El padre Miguel tenía 72 años y en sus 5 décadas de ministerio había visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Había bautizado a 3 generaciones de familias prominentes, había guardado sus secretos más oscuros. Y había estado observando la escena que acababa de desarrollarse en su catedral con una mezcla de admiración y determinación que ardía como fuego sagrado. Mientras la congregación comenzaba a salir, murmuró algo a su acólito y bajó del altar. Caminó directamente hacia donde Carmen. Rosa y la familia Mendoza seguían de pie en un silencio tenso como campo de batalla después de victoria. Doña Carmen, dijo, con una voz que llevaba décadas de autoridad moral. ¿Podría hablar con usted y su familia un momento? No era una petición. Era una orden suave pero inquebrantable del representante de Dios en la tierra. Los llevó a la sacristía, una habitación pequeña y silenciosa detrás del altar principal. Rosa quiso excusarse, pero Carmen la tomó del brazo con fuerza maternal. Tú vienes con nosotros, hija mía, murmuró. Esto te incluye también. Lo que estaba por suceder en esa habitación sagrada sería recordado por todos los presentes, como el momento en que la verdad desnuda reveló el corazón de una santa. Una vez que todos estuvieron dentro, el padre Miguel cerró la puerta y se volvió hacia Ricardo y Esperanza con una expresión que Rosa nunca había visto en el rostro de un sacerdote. Era decepción pura, mezclada con algo que se acercaba peligrosamente a la ira divina. En mis 50 años como sacerdote, comenzó, con voz baja pero cortante como espada de justicia. He visto muchas cosas que me han entristecido. Pero lo que acabo de presenciar, lo que han hecho ustedes dos, es una de las demostraciones más vergonzosas de hipocresía cristiana que he visto en esta casa de Dios. Ricardo se enderezó, tratando de recuperar su dignidad como general derrotado. Padre Miguel, si pudiera explicarnos. ¿Explicar qué? ¿Ricardo? Lo cortó el sacerdote como rayo que parte cielo. ¿Explicar por qué han juzgado a una mujer por su trabajo honesto? ¿Por qué han despreciado a alguien cuya única falta es ganarse la vida con el sudor de su frente? Esperanza trató de intervenir con voz quebrada. Padre, usted no entiende, nosotros tenemos una posición en la comunidad. ¿Una posición? La voz del padre subió de tono como trueno de juicio. ¿Saben qué dice Cristo sobre las posiciones? Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Y ustedes han elegido ser los últimos en bondad. Se volvió hacia Rosa, y su expresión se suavizó completamente como sol después de tormenta. Rosa María, ¿puedo preguntarle algo? Sí. Padre. ¿Es verdad que usted reparó el auto de doña Carmen sin pedirle nada a cambio? Sí. Padre. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, hija mía, murmuró el sacerdote, con una sonrisa triste. Cualquiera no habría hecho lo mismo. Si así fuera, doña Carmen no habría estado ahí tanto tiempo esperando ayuda. Se volvió hacia la familia Mendoza con ojos que ardían como carbones sagrados. Pero hay algo que ustedes no saben sobre Rosa María. Algo que yo, como confesor de esta comunidad, he guardado en secreto por respeto a su humildad. El aire en la sacristía se volvió espeso. Sebastián se inclinó hacia adelante. Carmen sonrió como si supiera lo que vendría, y Rosa se puso pálida. Rosa María, ¿puedo revelar lo que me has pedido mantener en secreto? Rosa asintió, aunque no sabía exactamente a qué se refería. Esta joven, dijo el padre Miguel, señalando a Rosa como ángel vengador. Durante los últimos 3 años, ha donado anónimamente más dinero a esta iglesia que algunas familias ricas de nuestra congregación. Pero eso, era solo el comienzo. Lo que el padre Miguel revelaría a continuación, convertiría la admiración en veneración absoluta. Los ojos de Sebastián se abrieron con sorpresa. Rosa nunca le había contado sobre sus donaciones. Cada mes, Rosa María viene a mí, y me entrega un sobre con dinero. Me dice, padre, mi trabajo me ha dado mucho, quiero devolver algo a la comunidad.
Una mujer que ustedes consideran indigna, ha estado manteniendo silenciosamente nuestro programa de alimentación infantil. Ricardo y Esperanza parecían haberse encogido con cada palabra como plantas bajo sol devastador. Pero hay más, continuó el padre Miguel, implacable como justicia divina. Rosa María también ha reparado gratis, sin que nadie lo sepa, los autos de 15 familias de nuestra parroquia que no podían pagar las reparaciones. Carmen se puso de pie, con orgullo maternal brillando en sus ojos. Padre, cuéntele sobre la familia Herrera. El padre Miguel asintió solemnemente. La familia Herrera, cuando el padre perdió su trabajo y no podían pagar el auto para buscar trabajo. Rosa María no solo reparó su vehículo gratis. Les pagó la gasolina durante 3 meses. Sin que ellos supieran quién era su benefactora. Rosa sintió que las mejillas le ardían. Esas habían sido donaciones completamente privadas, nunca había querido que nadie lo supiera. Esta mujer, dijo el sacerdote, con voz que tembló de emoción. Ha vivido más cristianamente que muchos de ustedes en toda su vida. Y ustedes se atrevieron a juzgarla indigna de su familia. Esperanza comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas como lluvia sobre mármol. No eran lágrimas de humillación, sino de comprensión. De vergüenza genuina. No lo sabíamos. Padre, no sabíamos nada de esto. ¿Por qué no se tomaron la molestia de conocerla?, respondió el sacerdote con voz que cortó hasta el hueso. Juzgaron el libro por su portada, sin leer jamás las páginas doradas que había adentro. Sebastián finalmente habló, con voz quebrada de emoción y orgullo. Rosa, perdóname. No solo por mis padres, sino por mí. Por no conocer completamente a la mujer extraordinaria que amo. Ricardo, el empresario orgulloso, se acercó lentamente a Rosa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que nunca había mostrado. Rosa María, nosotros, hemos cometido el error más grande de nuestras vidas. No solo te juzgamos mal, sino que rechazamos a un ángel. Rosa miró a Carmen, que asintió con orgullo maternal. Miró al padre Miguel, que sonrió con bendición. Y finalmente miró a Sebastián, que la observaba como si la viera por primera vez. No fueron errores, dijo Rosa, con voz suave pero firme. Fueron lecciones. Para todos nosotros. Carmen tomó la mano de Rosa. Y esta es mi hija. No por sangre, sino por elección. Por reconocimiento. Por amor. Y cuando salieron de esa sacristía, ya no eran las mismas personas que habían entrado. Porque a veces, la verdad no solo libera, sino que transforma corazones de piedra en corazones de oro. Rosa llegó a su taller con el corazón lleno de una paz que no había sentido en años. No era la paz de la derrota, sino la paz de quien finalmente conoce su verdadero valor. Se cambió el vestido negro por su ropa de trabajo y se puso a desarmar un motor que había estado esperando atención. Por primera vez en su vida, no se sentía avergonzada de sus manos sucias. Las miró mientras trabajaban, estas manos que habían salvado a Carmen, que habían ayudado a tantas familias, que habían construido una vida honesta desde la nada. Estas eran manos de las que estar orgullosa. Pero lo que Rosa no sabía, es que a solo unos kilómetros de distancia, una familia completa estaba experimentando la transformación más profunda de sus vidas. No esperaba que alguien tocara la puerta a las 5 de la tarde. Estamos cerrados, gritó, sin levantar la vista del motor. Pero la puerta se abrió de todas formas. Rosa, somos nosotros. Rosa levantó la vista, y su corazón casi se detuvo. Era Sebastián, pero no venía solo. Detrás de él estaban Ricardo y Esperanza, y más atrás. Carmen con una sonrisa maternal. Pero lo que más la sorprendió, fue ver que Ricardo llevaba un overol de trabajo sobre su traje elegante. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Rosa, limpiándose las manos con un trapo. Ricardo se acercó primero, con una humildad en sus ojos que Rosa nunca había visto. ¿Vine a pedirte perdón? Rosa María. Pero no solo con palabras. Carmen me dijo que tu padre te enseñó con el ejemplo, así que quiero que me enseñes. Señaló hacia el motor desaromado. Quiero aprender a trabajar con las manos. Quiero entender lo que haces, por qué es importante, por qué es noble. Rosa se quedó sin palabras como cuando las emociones ahogan todo. Este hombre orgulloso,
que había construido su identidad alrededor de su estatus, estaba dispuesto a ensuciarse las manos para entenderla. Esperanza se acercó también, con lágrimas en los ojos. Rosa, yo pasé toda mi vida preocupándome por las apariencias. Pero cuando el padre Miguel contó lo que has hecho, cuando vi cómo toda esa iglesia te aplaudía, me di cuenta de que he estado ciega a lo realmente importante. Tomó las manos manchadas de rosa sin importarle la grasa. ¿Podrías enseñarme también? No sobre motores, sino sobre generosidad. Quiero aprender a ayudar como tú ayudas. Carmen se acercó con orgullo maternal brillando en sus ojos. Una madre sabe cuando sus hijos, todos sus hijos, están listos para crecer. Sebastián fue el último en hablar. Se arrodilló frente a Rosa, tomando sus manos sucias entre las suyas. Rosa, perdóname. No solo por no defenderte, sino por no conocer completamente a la mujer extraordinaria que amo. Renuncié a mi trabajo en la universidad privada. Rosa lo miró sorprendida. Conseguí trabajo en la escuela del barrio San Rafael. Quiero enseñar donde realmente se necesita, como tú trabajas donde realmente importa. Y entonces, Rosa supo que había encontrado algo más valioso que la aceptación. Había encontrado una familia que eligió transformarse por amor. Durante las siguientes 2 horas, algo mágico sucedió en ese pequeño taller. Ricardo, el empresario orgulloso, se ensució las manos por primera vez en décadas, aprendiendo a cambiar aceite bajo. La guía paciente de Rosa. Esperanza, la dama elegante, ayudó a organizar las herramientas y escuchó historias de todas las familias que Rosa había ayudado en secreto. Sebastián trabajó junto a su prometida, descubriendo una nueva dimensión del amor, la admiración profunda por el carácter de la persona amada. Y Carmen, la matriarca poderosa, observaba con lágrimas de alegría a su nueva familia trabajando en armonía. ¿Ves esto? Ricardo, dijo Rosa, mostrándole el motor reparado. Un motor funciona cuando todas las partes trabajan juntas. Cada pieza tiene su función, su valor. Ninguna es más importante que otra. Ricardo asintió, entendiendo la metáfora. ¿Como una familia? Exactamente. 6 meses después, la boda de Rosa y Sebastián no fue en la catedral elegante, sino en el patio del taller, rodeada de familias del barrio, trabajadores, gente que había encontrado en Rosa una amiga verdadera. Carmen caminó con Rosa hacia el altar improvisado, orgullosa como cualquier madre biológica. Ricardo, que ahora pasaba los sábados ayudando en el taller, tenía grasa bajo las uñas cuando entregó oficialmente a Rosa en matrimonio a su hijo. Esperanza, que había empezado un programa de ayuda a familias necesitadas, lloró lágrimas de alegría genuina. Y cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, sus palabras resonaron más allá de la ceremonia. El amor verdadero no cambia a las personas para que encajen en nuestro mundo. Nos cambia a nosotros para que seamos dignos del suyo. Rosa había aprendido que no tenía que cambiar para ser amada. La familia Mendoza había aprendido que el verdadero valor está en el carácter, no en la cuenta bancaria. Carmen había encontrado la hija que siempre soñó. Y Sebastián había descubierto que el amor más profundo viene de la admiración genuina. Esa noche, mientras Rosa y Sebastián bailaban su primera canción como esposos, ella llevaba su vestido de novia. Pero sus manos mostraban orgullosamente las pequeñas cicatrices que contaban la historia de una vida de trabajo honesto. Porque había aprendido la lección más importante de todas: algunas manchas no ensucian. Algunas manchas honran. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas, dale like para que más gente pueda verla. Compártela con esa persona trabajadora que conoces, que merece más reconocimiento del que recibe, porque todos tenemos algo que aprender sobre el verdadero valor de un ser humano. ¿Has conocido a alguien como Rosa, que ha sido juzgada injustamente por su trabajo? ¿O has sido tú quien tuvo que cambiar su perspectiva sobre alguien? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, porque estas historias nos conectan, nos hacen mejores personas. Y suscríbete al canal, porque seguiremos trayendo historias reales, que celebran la bondad, la justicia y el poder transformador del amor verdadero. Activa la campanita, porque cada historia puede cambiar tu forma de ver el mundo.
Y si crees que las historias de transformación familiar terminan aquí, espera a conocer la historia de Ana, la doctora respetada que descubrió que su prestigioso hospital ocultaba un secreto que podría arruinar a cientos de familias trabajadoras, incluyendo la suya propia. Porque a veces, los que parecen tenerlo todo, son los que más tienen que perder y los que más necesitan encontrar su verdadero valor.